Imagina que el cambio climático no fuera un problema. El cambio climático es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Sin embargo, hoy vamos a imaginarnos un escenario alternativo, un mundo en el que el cambio climático no sea un problema. ¿Qué sucedería si, de repente, la amenaza del calentamiento global, el derretimiento de los polos y los fenómenos meteorológicos extremos desaparecieran? En este escenario, ¿cómo cambiarían nuestras vidas, la economía global, nuestras ciudades, el ecosistema y la sociedad? Reflexionemos sobre ello. Uno de los aspectos más significativos de un mundo donde el cambio climático no fuera un problema es el impacto que tendría en la economía. En la actualidad, muchas de las políticas que buscan mitigar el cambio climático exigen cambios estructurales en la industria y el consumo de energía. Los esfuerzos por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero requieren una transición hacia energías renovables, como la solar y la eólica, y la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Si el cambio climático no fuera una preocupación, las industrias no tendrían la presión de adaptarse a estas nuevas normativas. Las compañías petroleras, por ejemplo, seguirían operando a su máxima capacidad, sin necesidad de invertir en tecnologías más limpias. Las emisiones de CO2 seguirían siendo altas, pero no se percibiría la necesidad de reducirlas. Este entorno permitiría un crecimiento económico más rápido en muchos sectores. Las industrias que dependen del uso intensivo de recursos naturales, como la minería, la agricultura y la producción de energía a partir de combustibles fósiles, continuarían expandiéndose sin restricciones ambientales. Las grandes ciudades y las infraestructuras industriales seguirían desarrollándose con poco o ningún temor a las consecuencias ecológicas de estas actividades. Sin embargo, el costo oculto de este modelo de crecimiento sin límites podría ser el agotamiento de los recursos naturales. Aunque no estaríamos lidiando con las consecuencias inmediatas del cambio climático, la sobreexplotación de los ecosistemas podría llevar a la escasez de agua, tierras cultivables y biodiversidad, lo que, a largo plazo, afectaría la sostenibilidad del modelo económico. En un mundo donde el cambio climático no fuera un problema, los ecosistemas naturales estarían mucho más protegidos. Hoy en día, fenómenos como la deforestación masiva, el calentamiento de los océanos, el blanqueamiento de los corales y la pérdida de biodiversidad están estrechamente relacionados con el cambio climático. La reducción de las temperaturas globales y la preservación de los hábitats naturales sería un hecho mucho más fácil de lograr. Los bosques tropicales, los océanos y otras áreas ecológicas clave, que hoy en día enfrentan graves amenazas, podrían seguir siendo saludables y productivos. Las especies animales que ahora están en peligro de extinción debido al cambio climático, como los osos polares, los elefantes marinos y muchos tipos de aves, podrían prosperar sin la presión del cambio en sus hábitats. Sin embargo, aunque los ecosistemas no sufrirían los efectos destructivos del cambio climático, seguiríamos enfrentando desafíos derivados de la intervención humana, como la caza furtiva, la contaminación y la deforestación para dar paso a la expansión urbana. Es decir, la naturaleza podría estar libre de los efectos del cambio climático, pero aún estaría expuesta a otras amenazas humanas. Las ciudades serían diferentes en un mundo donde el cambio climático no fuera una preocupación. Hoy en día, el diseño de muchas ciudades está influenciado por la necesidad de adaptarse al cambio climático, el diseño de edificios más sostenibles, la planificación de infraestructuras para resistir fenómenos climáticos extremos como tormentas e inundaciones, y la creación de espacios verdes urbanos para reducir la contaminación y el calor urbano. Sin la presión del cambio climático, el diseño urbano se centraría más en la expansión y el crecimiento sin tener en cuenta los límites ecológicos. Las ciudades podrían seguir expandiéndose sin preocuparse por la subida del nivel del mar, las olas de calor o las tormentas más intensas. Las infraestructuras no tendrían que estar preparadas para resistir desastres climáticos, lo que podría llevar a un desarrollo urbano más acelerado y menos sostenible. Además, la agricultura urbana, que hoy se está promoviendo como una solución a los problemas del cambio climático, podría no ser una prioridad en la planificación de las ciudades. Las grandes áreas agrícolas seguirían concentrándose en las zonas rurales, donde las condiciones ambientales no estarían siendo afectadas por fenómenos como las sequías o las tormentas intensas. Pero, aunque la ausencia del cambio climático podría llevar a un desarrollo urbano más libre, seguirían existiendo problemas como la contaminación del aire, la congestión del tráfico y la escasez de viviendas, que no están necesariamente relacionados con el cambio climático,
pero sí con la rápida urbanización y la explotación de recursos. La desaparición del cambio climático como problema también cambiaría la forma en que producimos y consumimos energía. Hoy en día, la transición hacia energías renovables es uno de los pilares de la lucha contra el calentamiento global. El impulso hacia la energía solar, eólica y otras fuentes de energía limpia se ha intensificado debido a la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En un mundo sin cambio climático, la dependencia de los combustibles fósiles podría mantenerse durante más tiempo. Las grandes industrias de gas, petróleo y carbón seguirían dominando el mercado energético. La transición hacia una infraestructura energética más limpia podría demorarse aún más, ya que no habría una presión inmediata por reducir las emisiones contaminantes. No obstante, aunque el cambio climático no fuera un problema, otros factores como la eficiencia energética, los costos y la demanda global seguirían impulsando la innovación tecnológica. De hecho, el sector tecnológico podría haber encontrado alternativas energéticas más eficientes y menos contaminantes, aunque sin la urgencia del cambio climático, el impulso hacia la energía limpia podría ser más lento y menos prioritario. Si el cambio climático no fuera un problema, no tendríamos que enfrentarnos a sus impactos sobre la salud humana. Hoy en día, el cambio climático está relacionado con la propagación de enfermedades infecciosas debido a la alteración de los ecosistemas, las olas de calor, la contaminación del aire y la escasez de agua limpia. Sin embargo, aunque el cambio climático no representara una amenaza directa, la contaminación del aire, el agua y la comida seguirían siendo problemas importantes para la salud humana. Las enfermedades respiratorias seguirían siendo una preocupación en las grandes ciudades debido a la contaminación atmosférica, y las enfermedades derivadas de la mala nutrición y el estilo de vida poco saludable continuarían siendo prevalentes. A largo plazo, la ausencia de los efectos del cambio climático podría generar una falsa sensación de seguridad, ya que seguirían existiendo muchos otros desafíos de salud pública que no están relacionados directamente con el clima, como las enfermedades no transmisibles, diabetes, enfermedades cardíacas y los problemas derivados de la urbanización masiva. 6. Futuro de las generaciones venideras. En cuanto a las generaciones futuras, un mundo sin el cambio climático como amenaza podría ofrecerles un entorno en el que el crecimiento y la prosperidad fueran posibles sin las restricciones ambientales que enfrentamos hoy. Las generaciones venideras no tendrían que adaptarse a un mundo afectado por el aumento de la temperatura global, la pérdida de biodiversidad y la escasez de recursos. Sin embargo, es probable que las generaciones futuras enfrenten otros desafíos relacionados con la sobreexplotación de recursos y la contaminación. A pesar de no tener que lidiar con las consecuencias del cambio climático, podrían enfrentarse a un mundo con ecosistemas agotados, recursos naturales limitados y una calidad de vida comprometida por la contaminación y la urbanización descontrolada. Al imaginar un mundo sin el cambio climático como problema, nos enfrentamos a la tentadora idea de un desarrollo sin restricciones, sin la constante amenaza de desastres naturales, sin la presión de transformar la manera en que vivimos. Sin embargo, al mismo tiempo, es importante entender que la ausencia del cambio climático no resolvería por completo los problemas que la humanidad enfrenta actualmente. El hecho de que el cambio climático no fuera un problema no implicaría que estuviéramos fuera de peligro. Al contrario, sería una señal de que necesitamos aprender a vivir de manera más respetuosa con la Tierra, no solo porque el cambio climático nos lo exija, sino porque nuestra supervivencia depende de nuestra capacidad para adaptarnos a los límites planetarios. La lección es clara. Sin importar si el cambio climático es una amenaza presente o no, debemos pensar a largo plazo y actuar de manera que garanticemos un futuro saludable para todos los seres vivos. En definitiva, el cambio climático, aunque sea el reto más inmediato y visible, es solo una parte de un rompecabezas mucho más grande sobre cómo interactuamos con nuestro planeta. En lugar de imaginar un mundo donde el cambio climático no exista, deberíamos preguntarnos cómo crear un futuro donde las crisis ambientales, sociales y económicas estén equilibradas y mitigadas. Porque, aunque el cambio climático fuera resuelto, los desafíos de la humanidad en su relación con la naturaleza y la justicia social continuarían siendo los verdaderos problemas a resolver para las generaciones venideras. Por lo tanto, aunque podemos soñar con un mundo donde el cambio climático ya no sea un problema, lo más importante es comprender que el progreso hacia una vida sostenible y equitativa nunca debe depender exclusivamente de la ausencia de crisis inmediatas. Debemos comprometernos a construir una sociedad que valore tanto la estabilidad ambiental como la justicia social,
que reconozca que nuestro bienestar está profundamente vinculado al bienestar de todos los seres vivos y a la salud de los ecosistemas que sustentan la vida en el planeta. Así que, más que desear que el cambio climático desaparezca como problema, lo que realmente necesitamos es cambiar nuestra forma de vivir y pensar, para que nuestro impacto en el planeta sea positivo, no solo para nosotros, sino también para las generaciones futuras.